Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Comenzamos con el problema 1.2 de relación fundamental de transformación, que me dice lo siguiente. Tengo un transformador de relación 230-110. Aquí habíamos hablado de que yo puedo decir que A es igual a 230 sobre 110. Y un paso importante que tengo que aquí darme cuenta, que lo comentamos también, era de que si yo sé que A es B1 sobre B2, prácticamente ya tengo cuál es B1 y cuál es B2. Entonces me dice, se conecta a una red alterna senoidal de 230 voltios. Entonces quiere decir, obviamente, que B1 es 230 voltios. Luego me dice, obviamente, la frecuencia, vamos a ponerla aquí al lado, 60 hercios. Y suministra a una carga una intensidad de 10 amperios. Entonces quiere decir que I2 es igual a 10 amperios. ¿Qué más me dice? Calcular la potencia aparente, vamos a poner aquí a la izquierda, me pide la potencia aparente del sistema, me pide la corriente del primario, o sea I1, considerando obviamente que esto es un transformador ideal, siempre colocando ahí esa referencia. Entonces, para empezar este ejercicio allá a resolverlo prácticamente, primero calculamos como tal A, haciendo la división de 230 para 110. Entonces calculemos primero la relación fundamental A, que sería dividir los 230 para 110. En este caso me dicen que tenemos 2,09 y mucho cuidado, esto es adimensional, o sea, sin colocar unidades. Y de aquí, ¿qué me pide el ejercicio? Bueno, me pide la potencia aparente. Yo sé que hay dos caminos. S1 es igual a S2 y de aquí S1 es igual a B1 por I1 y S2 es B2 por I2. Obviamente, si S1 es igual a S2, es igual a S, a la potencia aparente de la máquina. Como tengo I2 y tengo B1, debo de hallar otro parámetro. Como me dice el problema que quiero la corriente I1, me voy a ir por este lado. Vamos a hallar primero entonces I1. ¿Cómo presento el ejercicio? Bueno, digo que A es igual a I2 sobre I1. Despejando I1, podemos decir que es igual a I2 dividido para A. I2 vale 10 amperios. A vale 2,09. ¿Cuánto vale nuestra corriente I1? O sea, la corriente del primario. Calcule, por favor. Tenemos una corriente I1 que vale 4,78 amperios. Aquí, ¿cómo sé si está bien? Recuerde, la relación 230 dividido para 110 debe ser igual a ¿qué relación? En este caso I2, que vale 10, dividido para 4,78. Esto si se cumple, estamos bien en la respuesta. Entonces, I1, 4,78 amperios. Y ahora sí, una vez que tengo I1 y B1, puedo decir que S1 es igual a B1 por I1. Voltaje 1, que es el voltaje de la entrada, sería 230 voltios, por la corriente de la entrada, que sería los 4,78 amperios. ¿Cuánto vale nuestra potencia aparente en esta máquina? Tenemos una potencia S1 que vale 1099,4 voltio-amperio. Recuerde las unidades. Hemos encontrado los datos que nos solicita el problema. Tenemos S y tenemos I1. Presento el siguiente ejercicio que vamos a analizar y me dice el 1.4. Un transformador monofásico indique en su placa característica 20 kVA. En este caso sería obviamente la potencia 20 kVA. Luego, la relación fundamental, que sería 5230. Quiere decir obviamente que ingresan en el primario 5000 voltios y salen en el secundario 230 voltios. Calcular las corrientes o las intensidades del primario y secundario. En este caso me pide cuánto vale I1 y cuánto vale I2. ¿Cuándo funciona a plena carga? Y esa frase es importante. Esto quiere decir, vamos a poner acá abajo, funciona a plena carga. Esto quiere decir obviamente que estamos usando el 100% de la potencia. En este caso suministra en S2 los 20 kVA. Ese sería el problema planteado. ¿Cómo empezamos a desarrollar este ejercicio? Bueno, primero de antemano voy a dibujar la máquina y voy a decir obviamente que la potencia de la máquina son estos 20 kVA. Luego ya sé que en el primario tengo 5000 voltios y en el secundario tengo los 230 voltios. Eso está en esta primera línea.
¿De aquí qué puedo sacar? De entrada puedo sacar la relación, no está de más. Puedo sacar A, que sería B1 sobre B2. En este caso los 5000 dividido para los 230. Es un parámetro importante de la máquina, saber la relación de lo que es primario y secundario. Vamos a estar calculando esa relación. ¿Cuánto sería esa relación? Me dicen que tenemos 21,73. Perfecto. Ahora sí, si me dice que aquí va a haber una carga, que no conozco, una carga, y va a estar al 100%, quiere decir que en esta carga la potencia son 20 kVA. Esto obviamente puedo transformarlo a VA, a voltio amperio. ¿Cuánto sería eso? Bueno, multiplicando estos 20 kVA por 1000. Tendríamos entonces 20.000 voltioamperios. Y si tengo ya voltaje y potencia, ¿cómo podría yo calcular la corriente en la carga? Si ya tengo el voltaje de la carga y la potencia de la carga. La fórmula de la potencia aparente me dice que S es igual a V por I. Esa es la potencia aparente de toda la vida. Ya tengo S, 20.000, y ya tengo el voltaje, 230. Entonces puedo despejar corriente. Despejando la corriente me dice que es S sobre V. La S vale 20.000 voltioamperios dividido para el voltaje, que son los 230. ¿Cuánto vale mi corriente? Voy a darle nombre. Mi corriente I2 sería la corriente de la carga. ¿Cuánto vale esa corriente? Tenemos una corriente que vale 86,95 amperios en la carga. Ahora sí, ¿cómo podemos encontrar la corriente I1? Ya tenemos la I2, ponemos aquí 86,95 amperios. ¿Cómo calculo la corriente I1? Bueno, hay varias maneras. Una de las más rápidas puede ser usando la relación fundamental. A es igual a I2 sobre I1. Ya tengo I2. I1 resulta que pasa a multiplicar y A pasa a dividir. Por ende, I2 sobre A. I2, 86,95. Y A ya los calculamos, 21,73. ¿Cuánto vale la corriente I1? Que sería la corriente de entrada del sistema. Me dicen 4 amperios. 4, bueno, punto y varios decimales, pero 4 amperios. Entonces ya tenemos ahí las corrientes tanto del primario como del secundario. ¿Cómo confirmo que esto está bien? Relación fundamental. B1 sobre B2 es igual a I2 sobre I1. En este caso los 5000 dividido para 230 debería ser igual a ¿qué cosa? A I2, que es 86,95 sobre I1, que vale 4. Si se cumple esta igualdad, estamos trabajando de forma correcta. Esa es una manera en cómo usted puede confirmar su resultado. Para pasar un poquito al tema de diseño ya de la máquina, cuando hablamos de diseño, por lo menos yo necesito lo siguiente: saber cuáles van a ser el número de espiras del primario, el número de espiras del secundario, cuál va a ser el calibre, bueno, primero la corriente del primario, la corriente del secundario, y de aquí el calibre del primario y el calibre del conductor que se va a usar para la bobina, obviamente, en el secundario. Entonces queremos nosotros como mínimo estos datos. Repito, espiras, corrientes y calibres. El calibre del cable, obviamente, ¿no? Para eso vamos a partir de la fórmula que ya hemos venido usando para la FEN, que me dice que la FEN es igual a 4,44 por el número de espiras, por la frecuencia, por el flujo máximo. De aquí, si recordamos un poco lo que ya vimos en los problemas anteriores, que lo planteé como una fórmula, me decía que el flujo máximo es igual al campo multiplicado por la sección neta. Eso lo dijimos en su momento. Sabiendo que el flujo máximo, la unidad es en Weber, el campo es en Tesla y la sección neta debe ser en metros cuadrados. De ahí también vimos que se puede expresar en Maxwell o se puede expresar en Gauss, dependiendo de las unidades, pero sabemos que hay conversiones y el proceso continúa igual. Entonces, ¿por qué pongo esta fórmula? Porque voy a replantearla aquí. La FEN es igual a 4,44 por N por frecuencia, y aquí ya no voy a usar flujo máximo, sino que voy a usar su componente, que sería campo por sección neta. Simplemente ese cambio es lo que he hecho arriba. Ahora, ¿de dónde sale la sección neta? Sabemos que la sección neta va a ser o va a salir de la sección bruta.
¿sí? La sección neta va a salir de la sección bruta. ¿Y qué es la sección bruta? Bueno, simplemente es el área, voy a poner aquí, el área del núcleo de la máquina. En este caso, este es el área, está aquí, de la máquina. Esa es la sección bruta. Y yo digo luego que la sección neta va a ser un porcentaje de esta área. Simplemente eso, nada más. Ejemplo, yo puedo decir que la sección neta es el 90% de la sección bruta. Entonces lo que hago es calcular primero la sección bruta, le saco el 90% y ya tengo la sección neta. Es un proceso nada más. Luego de aquí, la frecuencia me la da la fuente y la FEN es lo que yo quiero diseñar. Ejemplo, voy a decir lo siguiente. Quiero un transformador que trabaje de 110 a 220. Y este 110 y este 220, ¿qué es? Simplemente es la FEN. FEN 1 y este es FEN 2. Entonces, en este tipo de problemas, lo que hago es dar el valor de la FEN, obviamente el valor de la frecuencia, por ejemplo, esto va a trabajar a 60 Hz, y obviamente la sección neta. ¿Por qué? Porque yo conozco la máquina, tengo el núcleo de la máquina. Entonces, si ya tengo la sección neta, tengo la frecuencia, tengo la FEN, aquí vamos a tomar en consideración que el campo vamos a dejarlo como un valor constante y va a equivaler a un Tesla para efectos prácticos. Como son transformadores, o el cálculo que se va a dar son para transformadores de baja potencia, este parámetro no va a tener mucha influencia al final del día. Obviamente, si son transformadores mucho más grandes, ahí sí hay que tener en consideración el campo. Pero por ahora vamos a dejarlo en una constante. Prácticamente entonces tengo todos los datos, pero ¿qué no tengo? No tengo el número de espiras. Entonces yo puedo despejar de esta fórmula el número de espiras. Puedo decir que n es igual a ¿qué cosa? Bueno, sería a la FEN, y esto lo paso a dividir, 4,44. La F de frecuencia la paso a dividir por frecuencia. El campo lo paso a dividir por campo, por la sección neta que también la paso a dividir. Entonces lo que hice fue, de esta primera fórmula, despejar espiras, número de espiras. Entonces el número de espiras es la FEN dividido para 4,44 por la frecuencia, por el campo, por la sección neta. De aquí, repito, usted conoce todo. Prácticamente simplemente es ya reemplazar valores. Ahora, obviamente, ¿cuántas espiras hay? ¿O cuántos números de espiras hay? Hay un N1 y un N2. ¿Cómo puedo dejar planteada la fórmula? Bueno, N1 sería la FEN 1 que divide a 4,44 por frecuencia, por campo, por sección neta. Y el número de espiras 2 viene dado por la FEN 2, porque obviamente primario y secundario, dividido para 4,44 por frecuencia, por campo, por sección neta. Y ahí hemos ya dejado planteado las fórmulas que vamos a comenzar a utilizar para el diseño de la máquina transformador. De aquí, obviamente, hay que hablar del tema de corrientes y del tema del calibre. Ahora, ¿de dónde sacamos la corriente? Muy fácil. Como lo hicimos en el ejercicio anterior, para hablar de corriente necesito ¿qué dato? La potencia aparente S. Una vez que tengo la potencia aparente S, yo sé que corriente es potencia sobre voltaje. Y ya obviamente, planteamos la fórmula. Corriente I1 es potencia aparente dividido para V1 y corriente I2 es la potencia aparente dividido para V2. Y ahí tenemos fórmulas de espiras y fórmulas de corriente. Y por último, para los calibres, aquí no vamos a plantearnos fórmulas, sino más bien la próxima sesión vamos a hablar de una tablita donde nos relaciona la corriente con la sección del calibre. ¿Cuál es el calibre a utilizar en función de una corriente? Nos dice un calibre. Y prácticamente hemos cubierto el número de espiras del transformador, las corrientes del transformador y el calibre del transformador, tanto para las bobinas del primario como para las bobinas del secundario. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.